Ritmotmaquia desde el colegio Emilio Valenzuela. Todo el mundo se estará preguntando, ¿pero qué es Ritmotmaquia? Pues Ritmotmaquia es un juego de tablero matemático de estrategia, altamente complejo y hecho para fomentar las matemáticas desde hace miles de años. Se sabe muy poco sobre su origen, pero se lo atribuyen a Pitágoras y a Boecio. Descripción del juego. Se juega en un tablero rectangular con casillas cuadriculadas, semejante al tablero de ajedrez o damas. Tiene 8 casillas en el lado más corto y 16 en el lado más largo. Piezas. Cada jugador tiene 24 piezas de diferentes formas, que consisten en 8 círculos, 8 triángulos, 7 cuadrados y una pirámide o prisma, y cada una de ellas tiene un valor numérico con ciertas propiedades matemáticas. Valores numéricos de las piezas. Las pirámides o prismas no son realmente una sola pieza, sino un grupo de piezas apiladas una sobre otra. La pirámide o prisma blanca se hace con un cuadrado de 36, un cuadrado de 25, un triángulo de 16, un triángulo de 9 y por último un círculo de 4 y un círculo de 1, con un valor total de 91. La pirámide o prisma negra se compone de un cuadrado de 64, un cuadrado de 49, un triángulo de 36, otro triángulo de 25 y por último un círculo de 16, que en total suman 190. Asimetría de las piezas. Un aspecto notable del juego era que las fuerzas de las piezas blancas y las negras no eran simétricas. Aunque cada lado tenía el mismo arreglo de piezas, los números en ellas diferían, permitiendo a los dos jugadores diferentes tipos de captura y diferentes configuraciones ganadoras. Los 4 diferentes tipos de piezas se mueven de la siguiente manera. Los círculos se mueven una casilla en cualquiera de las 4 direcciones, los triángulos se pueden mover hasta 2 y los cuadrados hasta 3 casillas, pero las pirámides o prismas se pueden mover igual que estas 3 diferentes formas, como los círculos, triángulos o cuadrados, mientras contengan la pieza correspondiente, lo que las hace muy valiosas. Los valores de las diferentes piezas que conforman las pirámides hacen que sean difíciles de capturar con la mayoría de los métodos de capturas, excepto el cerco. Además, ninguna pieza puede saltar por encima de otra pieza ni moverse a una casilla ocupada por otra pieza. Tipos de captura. Las piezas no ocupan el lugar de otra pieza para capturarla, sino que permanecen en su casilla y retiran la otra. Las reglas de abajo describen la versión más común del juego, usada a través de gran parte de la Edad Media y del Renacimiento. También hubo una variante propuesta por Fouque en el siglo XVI, con reglas de captura significativamente diferentes. Por encuentro. Si en la siguiente jugada una pieza puede ocupar el lugar de otra con el mismo valor, la pieza permanece en su ubicación y la pieza del oponente es retirada del tablero. Por asalto. Si el valor de una pieza multiplicado por el valor de espacios vacíos entre ella y otra pieza más grande es igual al valor de la pieza mayor, la pieza más grande es capturada y removida. Por emboscada. Si el valor de la suma de dos piezas es igual al valor de una pieza enemiga posicionada entre las dos, la pieza enemiga es capturada y removida del tablero. Y por último, cerco, que es si una pieza está rodeada por los 4 costados y no tiene a dónde moverse, esa pieza es capturada y removida del tablero. Tipos de victoria. Hay victorias comunes y victorias propias, pero para los jugadores más hábiles eran recomendadas las victorias propias, que requieren colocar en un arreglo lineal en el lado del tablero del oponente, con los números que forman el arreglo, siguiendo varios tipos de progresiones numéricas. Los tipos requeridos de progresiones son aritmética, geométrica y armónica, que también estas sugieren una conexión con el trabajo matemático de Boecio. Victorias comunes. Por cuerpo. Gana el jugador que capture un cierto número de piezas establecido previamente por ambos jugadores. Por bienes. Gana el jugador que capture piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores. Por demanda. Gana el jugador que capture piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores, y si el número de dígitos en los valores de las piezas capturadas es menor a un número fijado por ellos. Por honor. Gana el jugador que capture piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores, y si el número de piezas capturadas es inferior a cierta cantidad fijada. Y último, por honor y por demanda, que es que gana el jugador que capture piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores, y si el número de dígitos de los valores de las piezas capturadas es menor que un número fijado, y además el número de piezas capturadas sea inferior a una cantidad fijada por ellos. Y victorias propias. La gran victoria. Esto ocurre cuando 3 piezas son dispuestas en una progresión aritmética. La mayor victoria.
que ocurre cuando 4 piezas son dispuestas de manera que 3 están en una cierta progresión y otras 3 en otro tipo de progresión. Y la victoria excelentísima, que ocurre cuando 4 piezas están dispuestas de forma que aparecen los 3 tipos de progresiones matemáticas en 3 grupos diferentes. Y por último, voy a hablar de la historia. Al tener su base en la teoría de números griega y teniendo un nombre griego, es natural que algunos especulen que el origen del juego debe buscarse en la antigua Grecia y quizás en las escuelas posteriores de Bizancio o Alejandría. La primera evidencia escrita en Rhythm and Magia se remonta al año 1030, cuando un monje llamado Asilo creó un juego que ilustraba la teoría de números de Institutione Arithmetica escrito por Boecio para los estudiantes de la escuela de monasterios. Las reglas del juego fueron mejoradas después por el monje Hermann Contractus de Reichenau en la escuela de Lieja. Fue usada como una herramienta de enseñanza, pero gradualmente los intelectuales estudiantes comenzaron a jugarlo por placer. En el siglo XIII llegó a Inglaterra, donde el famoso matemático Thomas Brodwater escribió un texto sobre él. Incluso Roger Bacon recomienda Rhythm and Magia a sus alumnos, mientras que Tomás Moro hacía a los habitantes de la ficticia Utopia jugarlo por recreación. En el siglo XVI, el juego era suficientemente conocido para justificar tratados impresos en latín, francés, italiano y alemán. Pero habían muchos anuncios públicos de la venta del tablero y sus piezas estaban bajo la tutela de la vieja Sorbona. Pero desgraciadamente, a partir del siglo XVII, en Europa rivalizó con el ajedrez en popularidad. Prácticamente desapareció hasta finales del siglo XIX y a principios del siglo XX fue redescubierto por los historiadores. Esto fue presentado por Santiago Zárate Salinas, por Johan Eduardo González Sánchez y está dedicado a las materias de matemáticas y sociales. Somos del curso séptimo A. Muchas gracias.